Dina Boluarte, presidenta del Perú, ha roto récords, y no es una exageración. Desde su primera encuesta, hecha en enero de 2023, apenas un mes después de asumir la presidencia, su índice de aprobación era del 19%. Para octubre de ese mismo año, su índice había caído al 10%, y un año después se desplomó hasta el 4%, y actualmente está rondando entre el 3 al 4%, con algunas regiones del país incluso llegando a tener un 0% de aprobación, llegando así a tener uno de los índices, si no es que el índice más bajo de aprobación en toda la historia del Perú, y uno de los más bajos en todo el mundo democrático. Pero, ¿quién es Dina Boluarte? ¿Cómo llegó al poder? ¿Y por qué se ha ganado la desaprobación de casi todos los peruanos? Estaba el señor Don Gato Ron Ron sentado sobre el tejado Ron Ron. De su formación poco se sabe, más allá de que obtuvo su licenciatura y maestría en Derecho en la Universidad de San Martín de Porres, en Lima. Su trayectoria pública comenzó en 2007, donde asume el cargo de asesora en el RENIEC, el Registro de Identidad Peruano, y en 2015 asciende a jefa de oficina, cargo que mantiene hasta 2021, donde asume el cargo de la vicepresidencia. Sus primeras incursiones en el mundo político incluyen una candidatura al distrito de Surquillo, donde obtiene menos del 3% del voto en 2018, y una candidatura al Congreso en 2020, donde obtiene aproximadamente el 2% del voto. O sea, ella ha sido una desconocida completa en el mundo político hasta que se sumó al partido Perú Libre junto con Pedro Castillo, ella siendo su vicepresidenta. En 2021, Pedro Castillo ganó las elecciones en segunda vuelta con un 50.13% del voto, o una diferencia de 44.000 votos. Su presidencia no fue sin polémica, ya que durante 2022 estaba sufriendo dos procesos de vacancia fallidos por parte del Congreso, y en diciembre estaba por afrontar el tercero. Castillo, dándose cuenta que se estaba quedando sin opciones, resuelve hacer un autogolpe. Sin embargo, este no dura mucho, ya que el mismo día todos sus ministros resignan, las Fuerzas Armadas lo abandonan y el Congreso después termina destituyéndolo ese mismo día. Dina Boluarte, quien era la siguiente en la línea de sucesión, asume la presidencia y, para tratar de distanciarse de todo lo que ha hecho Castillo, empieza a criticar y condenar todo lo que éste ha hecho hasta entonces. Acá es donde comienzan las protestas contra Boluarte, ya que la izquierda, que domina la mayoría del interior y las zonas rurales del país, y apoyaba a Castillo, la veía a ella como una traidora, pero siendo que ella también venía de un partido de izquierda, no se había exactamente ganado la confianza de la derecha, poniéndola en una especie de vacío centrista donde ni siquiera ella podía sustentar una postura. Por tanto, Boluarte decidió reprimir fuertemente estas protestas, causando 49 muertos y muchos más heridos. Esto hizo que la fiscalía comience su primera investigación contra ella bajo denuncias de genocidio y homicidio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también se pronunció al respecto, diciendo que estas matanzas se podrían considerar una masacre, y varias ONGs también se pronunciaron al respecto, diciendo que estos eran abusos brutales. Soy una mujer de paz, dialogante, concertadora, que cree en la democracia. Desde entonces, Boluarte no ha podido distanciarse de polémica y controversia. Quebró relaciones con México usando insultos en vez de diplomacia para tratar de resolver la falta de reconocimiento internacional que tenía su gobierno. Después, no tardó mucho para que un investigador identificara que un libro de derechos humanos, supuestamente escrito por Dina Boluarte y sus coautores, tuviese 55% de su material plagiado palabra por palabra de diarios académicos, monografías y otras fuentes académicas. La fiscalía determinó que su libro fue plagiado y ordenó que se retirara de la Biblioteca Nacional del Perú. Meses después fue identificado usando por lo menos 3 relojes de marca Rolex, algunas fuentes dicen 4, que no le hubiesen sido asequibles con su salario de funcionaria estatal, haciendo que la fiscalía abra otro caso contra ella bajo supuestos de enriquecimiento ilícito, y subsecuentemente vaya a allanar su vivienda, que fue publicitado por todos lados, como la policía le terminó cayendo. Ya a estas alturas, Boluarte había perdido todo tipo de credibilidad frente a los ojos de los peruanos. Pero si su aparente incapacidad moral ya creaba dudas, su total falta de tener una postura política y una acción coherente frente a las demandas de los ciudadanos ya le habían condenado a tener una aprobación bajísima. Hasta con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecitos. En materia económica, el gobierno de Boluarte ha hecho poco progreso en las deficiencias estructurales del país. Es más, varios indicadores económicos han empeorado durante su gobierno,
Por ejemplo, la pobreza, que estaba en 27.5% en 2021, aumentó al 29% en 2023, haciendo que 500.000 de peruanos bajen de estatus socioeconómico. Además, la pobreza extrema subió del 5% al 5.7% y el crecimiento económico durante 2023 fue de prácticamente el 0%, a pesar de los aumentos al costo de vida y la inflación. El sueldo mínimo aumentó de 1.025 soles a 1.130, aproximadamente unos $30, lo cual es una medida totalmente inefectiva considerando que más del 70% de la economía y los trabajos son informales. La inversión privada también había caído significativamente debido a la inestabilidad política y los cambios de su gabinete, a pesar de que Perú fuese el anfitrión del APEC 2024, un foro económico internacional. Nosotros como gobierno hemos crecido económicamente. Hemos hecho un APEC impecable, reconocido mundialmente por las 21 economías. Hemos reducido la pobreza. Durante todo su gobierno no se propusieron iniciativas para reducir la pobreza y en vez hubieron incluso intentos de tratar de tapar los datos del INEI, el Instituto Nacional de Estadística Peruano, para que no reflejen el aumento de la pobreza que se estaba dando. Incluso en un momento emitió un decreto supremo para reclasificar los métodos que se usaban para medir la pobreza, cosa que no hayan cifras que la desfavorezcan. Respecto a la inseguridad ciudadana, un tema que cada vez está en más atención del público, poco se puede decir del gobierno de Boluarte más allá de dejar que la situación se agrave. Lima nunca ha sido una ciudad particularmente segura, pero actualmente está pasando por una crisis de seguridad donde se destaca el aumento del crimen organizado. Para darles un ejemplo, durante niveles pre-pandemia se registraban aproximadamente 700 homicidios a nivel nacional, una cifra nada de lo cual estar orgullosos, pero en los últimos años esta cifra ha explotado, en 2023 llegando a más de 1.500 homicidios, en 2024 llegando a tener más de 2.000 homicidios y en 2025, en lo que va del año, 3 meses, va a más de 475 homicidios, es decir, un homicidio casi cada 4 horas. Las extorsiones cuentan una peor historia. En 2021 se registraron 4.500 casos de extorsión y en 2023 se registraron 22.000, casi quintuplicando la cifra en solo 2 años. Cabe resaltar que estas estadísticas solo vienen de los casos reportados, o sea, la gente que denuncia estos actos. Puede ser que la cifra sea mucho mayor, ya que mucha gente está intimidada o atemorizada de acercarse a realizar una denuncia. Asimismo, han aumentado otras modalidades de criminalidad, como por ejemplo el gota a gota, que son préstamos usureros que son cobrados violentamente, el robo armado, estafas, el tráfico de drogas y de armas, entre otros, todos los cuales apoyan la economía ilegal que se usa para respaldar, digamos, esta oleada de criminalidad. La respuesta de Boluarte ha sido poco más que declarar estados de emergencia, de tal forma desplegando al ejército para dar cara y mostrar que está haciendo algo, pero con poco efecto real. Esto ya se ha repetido 3 veces durante su presidencia, pero el efecto a las estadísticas ha sido prácticamente nulo y su estrategia invisible. Es un patrullero, 2 policías sentados en la parte delantera. ¿Qué hacían los policías? Pedro. Durmiendo. Durmiendo a estas horas del día y en el segundo día del estado de emergencia. Pero la plena y simple realidad es que los peruanos cada vez vivimos con más miedo. Todos los días vemos amenazas a alguna escuela, o una bomba detonada en un bus, o una balacera a un negocio que no pagó su cupo. Problemas estructurales resaltan la falta de capacidad que tiene el Poder Judicial y la policía para hacer frente a esta oleada criminal con casos de colusión o incluso corrupción dentro de estas mismas instituciones. O por ejemplo, incluso en la policía han habido casos de bandas criminales que infiltran esta institución. Está el caso del ex coronel Arturo Miguel Beralta Paredes, acusado de tomar parte en una organización criminal que se ocupaba a invadir terrenos, extorsión, tráfico de personas y empleo de explosivos. Fue detenido por 37 días hasta que fue liberado supuestamente por falta de pruebas que lo vinculen a una organización criminal. Meses después se volvió a dar la orden de capturarlo, sin embargo para entonces el coronel ya se había vuelto prófugo y sigue así hasta la fecha. Lo cual nos lleva al siguiente problema. Los jueces y fiscales fácilmente liberan a los delincuentes por supuestamente falta de pruebas. Por ejemplo, resaltan casos donde extorsionadores son liberados y capturados una y otra vez supuestamente por falta de pruebas, o inclusive delincuentes que tienen bombas en su pertenencia y son liberados bajo el mismo pretexto. Esto está sucediendo por una combinación de factores, entre ellos la corrupción, la intimidación y también legislación de la impunidad, que está incluso el Congreso mismo ha promulgado leyes que previenen detener a los delincuentes. ¿Pero se han preguntado por qué los fiscales sueltan a la gente? Porque este gobierno ha dado leyes, pues,
que establece que para la prisión preventiva ya no son 4 años, sino tiene que ser 5 años de pronóstico de prisión. Y es que los problemas estructurales van más allá de la lucha contra la delincuencia en la calle. El Perú tiene un Congreso que básicamente está aliado con la presidenta, que la blindan a ella, y ella mira para el otro lado cuando ellos están haciendo legislación que es cuestionable. Y es que el Congreso disfruta de un índice de aprobación que apenas pasa el 6%. Están en una situación muy similar a Boluarte. La realidad es que después de que Castillo fuese destituido, más del 80% de peruanos querían convocar elecciones nuevas. Sin embargo, una y otra vez, el Congreso ha protegido a Boluarte frente a investigaciones y procesos de vacancia. Varias medidas que ha tomado el Congreso, que han sido controversiales, jamás han sido opuestas por Boluarte. Por ejemplo, el cambio de jueces al Tribunal Constitucional, poniendo jueces leales a Fuerza Popular, el partido dominante del Congreso, o legislación que interfiera con la independencia del Jurado Nacional de Elecciones, también por los mismos congresistas. Otras leyes que también promueven la impunidad son controversiales o simplemente no tienen de respaldo popular, no han sido cuestionadas por Boluarte. Puedo continuar, desde controversias durante su presidencia del Club de Apurímac en Lima, a desaparecer por 12 días sin dejar a un presidente sustituto para hacerse una rinoplastía con aparentes motivos estéticos, a derrumbes de infraestructura debido a leyes más laxas promovidas por ella o aportes irregulares en su campaña, a la interferencia a la independencia y cobertura del IRTP, el Instituto de Televisión y Radio Peruano, a un viaje a Estados Unidos donde supuestamente fue a tratar temas bilaterales, donde mintió acerca de haber tenido una reunión con el presidente Biden. Y más, puedo seguir, hay una infinidad de cosas controversiales. Pero, tú dirás, ella es una más, ¿no? O sea, nosotros los peruanos ya estamos acostumbrados a esto. Hemos tenido un sinfín de presidentes corruptos, o problemáticos, o controversiales, o impopulares. ¿Qué diferencia tiene Dina? Buena pregunta. Y es que el fallo catastrófico de la presidencia de Dina no es simplemente su política o su inacción, sino es que simplemente su imagen personal es un desastre. Falla en cómo presentarse a ella misma y sus comunicaciones. Ya de por sí escuchándola te darás cuenta que no es una persona particularmente decisiva, ni elocuente, ni carismática. ¿Y cuál es mi plato favorito? Es el pollo enrollado con calú guantán y por supuesto mis guantanes con el dulce de tamarindo. No parece tener opiniones de casi nada y las pocas que sí ha tenido han cambiado a lo largo de su gobierno. Peor aún, hay una sensación de inacción y pasividad frente a todas las quejas que tiene el peruano promedio y todo lo que ella intente hacer para tratar de arreglar su imagen, como dar discursos, solo la hacen parecer a ella más desconectada de la realidad. Sus propuestas no aplacan a ninguna parte del espectro ideológico, sus comunicaciones son casi siempre leídas directamente de un guión, incluso teniendo largos periodos donde ni siquiera se presenta al público. Y por eso es que ella se ha distanciado del político típico, y no de una buena forma, porque aunque otros presidentes por ahí han tenido muchos problemas o han sido investigados por corrupción o por ahí han solo gobernado para una parte del espectro ideológico, ella de alguna forma ha encontrado no aplacar a nadie, o sea, no pertenecer a ningún grupo político y todo lo que ella haga no parece resonar con nadie. Por lo menos otros presidentes han tenido por lo menos un poquito de apoyo. Siempre ha habido algo de apoyo, no importa qué tan corrupto o qué tan desastroso ha sido el presidente, siempre va a haber alguien que lo apoyaba. Pero Dina ha roto el récord, como he dicho. Ella ha logrado aplacar a nadie. Y dime, ¿tú qué opinas? Déjame saber en los comentarios. En este video he cubierto a Dina Boluarte, pero mi análisis estaría incompleto si no mencionara al Congreso, que también ha hecho maniobras para mantenerla a ella en el poder y tiene una legitimidad muy cuestionable, además de promulgar leyes de la impunidad que solo los benefician a ellos. Suscríbete si deseas ver mi próximo video cubriendo este tema. Muchas gracias y hasta la próxima.